Hola, querida y apreciada audiencia. Mi nombre es Jorge Andrés Portilla, docente de profesión y residente en el municipio de Unquía, en el departamento de Chocó. Soy estudiante del segundo semestre de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy tengo el placer de llevarlos a un viaje en el tiempo, donde podremos conocer o recordar la más sobresaliente e interesante de cada una de las épocas de la historia de la educación en nuestro hermoso país. Bienvenidos. Pero antes de iniciar este trayecto, quiero presentarle a una importante y especial invitada, la cual nos servirá de apoyo con su gran conocimiento en esta trayectoria histórica, haciendo aportes importantes que permitan dinamizar estos archivos audiodigitales. Con ustedes, nuestra invitada, la docente Margarita Martínez. Por supuesto, compañero. Esta grabación nos va a servir para poder ahondar en la historia de la educación en Colombia, la cual inicia en el siglo XVI y XVII, tiempo en el cual, según Melo 2017, las universidades sufrieron cambios en su estructura, forma y propósito. Estas universidades tienen sus principios en el siglo XVI por parte de comunidades religiosas que habitaban en el país en ese entonces, por ejemplo, los padres dominicos, los jesuitas, entre otros. Tenían como objetivo extender y expandir el cristianismo utilizando la evangelización como una herramienta de la Nueva España. Fue considerada la denominación que le dieron a los lugares que invadieron durante el proceso de la colonización. Cabe mencionar que los dominicos gestaron sus raíces universitarias en la provincia de Santa Fe de Bogotá, que hasta ese momento era una entidad administrativa y territorial de la Nueva Granada, y su intención era fundamentar la enseñanza de la educación superior. Exacto, compañera y audiencia. ¿Y sabían que en el siglo XVIII estuvo muy marcado por un movimiento cultural e intelectual llamado Ilustración, el cual expresaba que la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias, las letras y también a la utilización del método científico, erradicando así el estilo escolástico, ya que propone opciones como el de conocimientos útiles de ciertas disciplinas experimentales como la física newtoniana, la química, la biología, la astronomía y en general del área de las ciencias naturales. Estos nuevos preceptos educativos intentaban influir sobre sectores sociales normalmente excluidos tradicionalmente en el caso de la educación, como lo eran las mujeres indígenas. Para este fin, propone estrategias como la fundación de albergues de mujeres indígenas y doncellas, donde su finalidad era enseñarle lengua castellana para difundir de este modo el uso de esta lengua, según Robles en el año 2000. Por otro lado, el autor Patiño en el 2014 hizo un análisis del siglo donde destacaba la influencia en el continente americano por parte de Europa mediante la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Estos sucesos sentaron un precedente para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración promulgada daba razón y hablaba de los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa por una propuesta
En este orden de ideas, cabe resaltar que durante el siglo XX en Colombia, la doctrina utilitarista de Jeremy Bentham causó especial revuelo, pues sostenía que las acciones son consecuencias o correctas si promueven el placer o la felicidad, o incorrectas si promueven el dolor o la infelicidad. Además, se oponía a entidades misteriosas y ficticias como el deber, la obligación, los derechos que sirven a los privilegios de una minoría, lo que causó especial revuelo, generando divisiones entre las clases élites de la política y la religión. Esta doctrina se impartió por iniciativa de Francisco de Paula Santander, teniendo como resultado la creación y oficialización de la enseñanza de este tipo de conocimiento en un decreto creado el 8 de noviembre de 1825, haciendo aportes a las funciones políticas, económicas y sociales. Fue así que se dio la sucesión de universidades durante la época colonial entre el siglo XVI y XVII, siendo la Universidad de Santo Tomás la primera universidad creada en Colombia en el año de 1580, fundados por los dominicos. Seguidamente fueron fundadas las universidades del Rosario en 1653, creadas por líderes políticos y eclesiásticos, y la Javeriana en el año de 1623, fundada por los jesuitas, lo que confirmó el poderío político del clero durante este periodo de tiempo. Pero fue durante el siglo XXI que llega el fenómeno de la globalización, dando paso a la adaptación de los modelos pedagógicos, donde se hace más fuerte la competitividad, generando cambios en los currículos y fortaleciendo con ello la formación de estudiantes prácticos que corresponden a una educación global. Jairo León Guerra en el 2004 nos indica esto. También nos invita a que la competitividad nos lleve al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano y la justicia social, la democracia y la paz. Para terminar, el fenómeno educativo en Colombia se ha visto marcado por el aporte de diferentes épocas y corrientes a través de la historia, entre ellas la época del cristianismo, en el cual incursionó directamente en la política y en la difusión de la fe. Como resultado de ello es que aún en nuestro territorio encontramos centros educativos que aún predomina la doctrina y métodos pertenecientes al clero, y en algunos colegios aún conservan nombres con raíces cristianas, como por ejemplo Nomán San Pío, Pablo VI y el Colegio Diocesano de San José. Además de la Iglesia, otras corrientes que hicieron aportes al desarrollo de la historia de la industria. La primera promulgó la razón y los derechos universales, y la segunda sembró el ideal de la educación como un servicio